Mike Mentzer fue un genio del culturismo y una de las figuras más influyentes e inspiradoras del deporte durante su breve carrera. Fue el primer físico-culturista en la historia en obtener una puntuación perfecta de 300 y se hizo famoso por popularizar la técnica de entrenamiento de alta intensidad, la cual sigue siendo debatida hasta el día de hoy. Mike era tan controvertido como enigmático. Se le conocía por desafiar las normas establecidas y por su desprecio hacia la IFBB, especialmente tras una derrota que descarriló su carrera y marcó el inicio de su caída. Parecía que Mike y su hermano menor, Ray Mentzer, habían ganado la lotería genética y estaban destinados a la grandeza. Pero la vida fue todo menos fácil para los Mentzer. Ambos murieron jóvenes, en sus 40s. Ray sufrió una rara y debilitante enfermedad renal, mientras que Mike fue víctima de la adicción a las drogas durante muchos años. Pasó de ser una estrella del culturismo a la institucionalización, el arresto y a ser considerado loco por quienes alguna vez fueron sus compañeros, amigos y colegas. Esta es la historia de Mike Mentzer, una vida de dedicación, tragedia, pasión temprana y redención. Logical point would be to start with, how did you first learn about bodybuilding and how did you first know that this is what you wanted to devote a large portion of your life to? Well, it's one of those proverbial often heard stories in bodybuilding. I was at a drugstore with my mother in my hometown of Ephrata, Pennsylvania, and while she was off doing some shopping, I was looking over the magazines, and all of a sudden my attention was arrested by the sight of a muscle man. And I knew instantly there was no lag time. This is what I was going to be. Fascinado, le pidió a su madre que le comprara la revista y corrió a casa para devorarla. Más tarde ese mismo año, su padre le regaló su primer juego de pesas como regalo de Navidad. Mike pasó todas las fiestas entrenando en el sótano. Impresionado por su dedicación, su padre contactó a un amigo, John Mayers, quien invitó a Mike a entrenar con él y su compañero en un gimnasio privado, totalmente equipado, instalado en su garaje. Los dos hombres tenían un trasfondo peculiar. Uno era levantador olímpico y el otro un levantador de potencia. Ambos animaron a Mike a entrenar con intensidad e influyeron enormemente en su formación, pues él no se veía solo como un físico culturista, sino también como un atleta de fuerza. En 1965, John Mayers llevó al joven Mike, de apenas 13 años, a Nueva York para presenciar el primer concurso de Mr. Olympia. Allí conoció a Dave Draper y a Larry Scott, quien ganó el título esa noche y lo volvería a ganar al año siguiente. Para Mike, aquello fue casi una experiencia religiosa. En ese instante, selló en su mente que algún día se convertiría en Mr. Olympia. Al regresar a casa, se sentó con la última edición de Muscle Builder Magazine y trazó un plan para su futura carrera en el culturismo. En la portada interior escribió: Mike Mentzer, Mr. America. 1972, Mr. Universe. 1974, Mike Mentzer, Mr. Olympia. 1976. Aunque sus fechas y predicciones no fueron exactas, aquella lista revelaba su ambición desde muy temprano. Ese espíritu competitivo era el reflejo de una familia de origen alemán. Mike tenía un hermano y una hermana mayores, y un hermano menor, Ray, quien seguiría sus pasos en el entrenamiento. En la escuela y más tarde en la universidad, Mike destacó por sus calificaciones excepcionales. Era un estudiante brillante cuyo objetivo final era convertirse en psiquiatra, pero antes de emprender ese camino, se lanzó de lleno al culturismo amateur. En junio de 1970, Mike se alistó en la Fuerza Aérea. Al año siguiente, haría un contacto que cambiaría por completo el rumbo de su vida. A los 19 años, participó en el Mr. America 1971, pero otro joven de la misma edad
estaba destinado a robarse toda la gloria y a hacer historia. Casey Viator, quien se convirtió en el ganador más joven del certamen, por un amplio margen. Casey arrasó, llevándose el título y todos los premios a las mejores partes del cuerpo, mientras que Mike terminó en 10º lugar, quedando segundo detrás de Casey en mejores piernas y mejores brazos. Casey era discípulo del excéntrico inventor y mente maestra detrás de Nautilus, Arthur Jones, quien comenzaba a promover sus revolucionarios protocolos de entrenamiento de alta intensidad en ese momento, con Casey como su conejillo de indias más famoso. Impresionado, Casey se acercó a Mike y le dijo que tenía una genética increíble. Poco después, lo puso en contacto con Arthur Jones, quien transformaría por completo la forma de pensar de Mike. Según la inscripción en la revista que Mike escribió a los 13 años, 1972 sería el año en que ganaría el título de Mr. America. Pero las circunstancias tenían otros planes. Una grave lesión en el hombro y responsabilidades cada vez mayores en la Fuerza Aérea lo mantuvieron prácticamente inactivo en el culturismo. Para 1974, la inactividad comenzó a afectarlo. Perdió condición física y aun cuando la lesión sanó, parecía que nunca volvería a competir. Sumido en la depresión y con el miedo de llegar a los 50 años sabiendo que pudo haber sido el mejor del mundo sin siquiera intentarlo, Mike recuperó la motivación. Dejó la Fuerza Aérea y se inscribió en la Universidad de Maryland en un programa de 3 años, con el objetivo final de convertirse en psiquiatra. A finales de 1974, regresó al gimnasio y, decidido a volver a la acción, participó en el Junior Mr. America, pesando 86 kilogramos, 190 libras, donde obtuvo el primer lugar. Parecía que estaba nuevamente en camino. En 1975 se celebró el Mr. America en Los Ángeles, organizado por Franco Columbu. Mike llegó al concurso con un físico duro y definido, pesando 88 kilogramos, 195 libras, completamente seguro de que ganaría. Pero esa confianza se desvaneció al instante, en el momento en que vio a Robbie Robinson despojarse de su ropa tras bastidores. Mike supo que no había manera de vencerlo, y estaba en lo cierto. Terminó en 3er lugar, detrás de Robbie y Roger Callard. A pesar de su posición, este evento fue un punto de inflexión en la vida y carrera de Mike, porque fue allí donde conoció a Joe Weider. Weider se llevó al joven de 23 años para una sesión de fotos y entrevistas, y pronto Mike apareció en la portada de Muscle Builder. Impulsado por esta exposición, Mike comenzó a escribir una serie de artículos para la revista, explicando su método de entrenamiento. 3 sesiones por semana y apenas 3 a 5 series por grupo muscular. Aquello causó una auténtica conmoción en el mundo del culturismo. Impresionado con su forma de escribir, Joe Weider invitó a Mike a mudarse a California para trabajar con él en Muscle Builder y Power. Sin embargo, Mike tuvo que rechazar la propuesta debido a sus estudios universitarios. Al año siguiente, cumpliendo finalmente con la predicción que había trazado en 1965, aunque con 4 años de retraso, Mike fue coronado como Mr. America en 1976. Para 1977, las cosas comenzaron a complicarse para Mike. Estudiar hasta 12 horas al día mientras entrenaba empezó a pasarle factura. A esto se sumó una situación financiera cada vez más difícil. Cansado de estar sin dinero y cada vez más desilusionado con la idea de convertirse en psiquiatra, decidió abandonar la universidad. Poco después llamó a Joe Weider y le preguntó si su invitación para ir a California seguía en pie. Weider respondió que sí. Mike aterrizó en Los Ángeles, pasando por Vancouver, donde el fin de semana anterior había ganado el título de Mr. North America.
En el Campeonato Norteamericano de Culturismo, Mike Mentzer se coronó ganador en la categoría media, y los jueces lo nombraron poseedor de los mejores brazos y las mejores piernas. Ya en California, fue nombrado editor asociado de Muscle Builder and Power, y en cuestión de meses lanzó sus cursos por correspondencia bajo la marca Heavy Duty, que se vendieron en cantidades fenomenales. Aunque su reubicación y sus crecientes intereses empresariales lo distrajeron, Mike aún participó en el Mr. Universe de 1977 en Francia, donde terminó segundo en la categoría de peso pesado. Sintiendo que no había dado lo mejor de sí en Francia, Mike lo apostó todo en el Mr. Universe de 1978, celebrado en Acapulco, México. Con un peso de 97 kilogramos, 215 libras, se llevó el título con una puntuación perfecta de 300, la primera registrada en la historia de la IFBB. Aunque todavía estaba 4 años por detrás del cronograma que había escrito en 1965, Mike ya era profesional, y la escena del culturismo estaba a punto de entrar en una nueva era, más lucrativa y mediática. 3 meses después de su triunfo en el Universe, Mike debutó como profesional, ganando la Southern Professional Cup en Florida. Semanas después quedó segundo detrás de Robbie Robinson en el Pittsburgh Pro Invitational y luego tercero en el Night of Champions de Nueva York, por detrás de Robbie y Danny Padilla. Pero a inicios del verano de 1979, el culturismo dejó de ser la prioridad para Mike. La noche antes del Night of Champions, recibió una devastadora noticia sobre el estado terminal de su madre. 2 semanas más tarde, ella falleció. Destrozado por la pérdida, Mike dejó de entrenar durante 6 semanas, recurrió a malos hábitos y subió tanto de peso que apenas parecía un culturista. A solo 4 meses del señor, Olympia 1979, Mike sabía que o se recomponía de inmediato o tendría que renunciar a su debut en el evento más importante del mundo. El señor Olympia de 1979 fue más que una simple competencia física. Fue un duelo entre tipos de cuerpo, pero sobre todo un choque de filosofías y generaciones. Por un lado estaba el veterano de 37 años y 2 veces campeón defensor, Frank Zane. Por el otro, el joven y prometedor rookie de 27 años, Mike Mentzer, quien venía de sus victorias en el Olympia de 1977 y 1978. Zane era el favorito, pero la competencia era dura. El resto de los competidores también contaba con algunos de los mejores físicos de finales de los años 70 y principios de los 80. Hasta 1980, el Mr. Olympia se dividía en 2 categorías: más de 90 kilogramos, 200 libras, y menos de 90 kilogramos. Y los ganadores de cada clase competían por el título absoluto. En todas las ocasiones previas, el campeón de la categoría ligera se llevaba también el título general. Después de la ronda preliminar, Jim Manion, futuro juez principal y actual presidente de la IFBB Pro League, afirmó que si Mike no ganaba, sería un crimen. Por su parte, Serge Nubret opinó que Mike era mejor, pero que Zane sería el campeón. Ambos ganaron sus respectivas categorías y se enfrentaron por el título absoluto. Fue el contraste entre el líder Zane y el más voluminoso Mentzer. Si ambos se hubieran presentado como en la preliminar, Mike podría haber ganado solo si hubiera estado un poco más definido, pero no fue así. Todos coinciden en que su físico estaba más suavizado. Frank Zane se llevó su tercer título consecutivo esa noche, pero muchos aún sostienen que Mike debió haber ganado. Querían poner fin a la era de los físicos ligeros y entregar el título máximo a alguien con un cuerpo más grande y voluminoso. A finales de los años 70,
Mike había moldeado un físico que rompía nuevos esquemas en cuanto a densidad muscular y robustez. Su musculatura, tan dura como una roca y simétricamente distribuida, transmitía la impresión de un poder ilimitado. La portada de 1979 de Muscle Builder and Power lo retrató como la reencarnación de Hércules, una imagen que capturaba perfectamente su esencia en el culturismo. Esa misma revista se convirtió en el escaparate definitivo de sus métodos únicos de entrenamiento de alta intensidad. Sus escritos e ideas atrajeron a una enorme y leal base de seguidores. Mientras se acercaba la década de los 80, parecía posible que la popularidad de Mike superara incluso a la del gran Arnold Schwarzenegger, quien aún no era la superestrella de Hollywood. Muchos pensaban que el creciente prestigio de Mike, sumado a sus creencias sobre entrenamiento, que chocaban con el método de 20 series por grupo muscular defendido por Arnold, fue el catalizador que llevó al austriaco a desarrollar una aparente animadversión hacia el joven prodigio. El novato imparable estaba listo para convertirse en el culturista de los años 80. Y con muchos testigos que no estaban convencidos de que Frank Zane realmente lo hubiera vencido en 1979, Mike fue colocado como favorito para el Mr. Olympia 1980. Volviendo a sus predicciones de 1965, Mike había anticipado que el título de Mr. Olympia sería suyo en 1976. Aunque sus títulos de Mr. America y Mr. Universe llegaron con 4 años de retraso, muchos vieron el 1980 como el año en que finalmente alcanzaría el Olimpo del culturismo. Pero lo que Mike no sabía era que ese sería el final de su carrera en el culturismo y el comienzo de su caída. Asimilando la derrota de 1979, Mike decidió no dejar nada al azar en su ataque hacia la corona de 1980. Si quieren más definición, se la daré, dijo. Mentalmente entró en otra dimensión, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. Esto lo llevó por un camino oscuro. Comenzó su dieta en febrero, mucho antes que las 12 semanas habituales para un concurso en octubre. Su mente estaba consumida las 24 horas del día por la pregunta: ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi entrenamiento, dieta, aeróbicos y motivación? Incluso empezó a tomar anfetaminas, no para drogarse, sino como ayudas ergogénicas para sostener su ritmo frenético. Le gustaba considerarse un genio productivo, como él mismo lo decía. Mike no veía nada malo en su consumo de anfetaminas, llegando a compararlo con cómo la gente consume estimulantes como el café, pero pronto tendría que enfrentarse a las consecuencias. Llegó al punto en que, en sus propias palabras, estaba a las puertas de la muerte. Estaba tan fatigado que ni siquiera podía levantar los brazos y tenía que quedarse en cama el resto del día, para luego volver a la normalidad a la mañana siguiente. Pero para él todo valía la pena. O tal vez no. Desde 1970 hasta 1975, Arnold ganó 6 títulos de Mr. Olympia. Tras su 6º triunfo, se retiró para enfocarse en su creciente carrera cinematográfica. Y todos pensaron que había dejado atrás el culturismo. O al menos eso parecía. En 1980, Arnold sorprendió a fanáticos y competidores cuando anunció, apenas un día antes del evento, que haría su regreso al escenario del Mr. Olympia. Ese momento marcó el inicio de la competencia más controvertida en la historia de la IFBB. Las reacciones al regreso de Arnold fueron mixtas. Mientras Mike estaba furioso, otros competidores como Frank Zane y Boyer Coe expresaron lástima, convencidos de que Arnold volvería solo para perder y manchar su legado. 2 días antes del certamen, Mike volvió a experimentar aquella sensación de estar a las puertas de la muerte.
lo que lo obligó a permanecer en cama durante todo un día. Sin embargo, logró recuperarse para la mañana del concurso. Pesaba 225 libras y estaba más definido que nunca en su carrera. Por el contrario, muchos quedaron sorprendidos por la condición física de Arnold. El roble austriaco no lograba compararse con la nueva generación de estrellas. Si bien su pecho, espalda y bíceps recuperaban parte de su antigua gloria, sus piernas, tríceps y zona media carecían de definición y tamaño. Algunos estimaban que estaba al 90% de su mejor versión, otros incluso al 80%, pero el consenso general entre fanáticos y competidores era claro: Arnold ya no representaba una amenaza. Me veía en mi mejor forma, pero no me sentía en mi mejor momento, recordaría Mike. Simplemente no se sentía como una competencia normal. Nadie actuaba como de costumbre. Había tensión en el aire, desde el principio hasta el final. Esa tensión llegó a un clímax electrizante en la reunión de competidores la mañana del evento, cuando 15 de los 16 atletas firmaron una petición para eliminar las dos categorías de peso y unificar el Olympia en una sola clase abierta. El único competidor en desacuerdo, Arnold Schwarzenegger. En el escenario, lo que Arnold carecía en muscularidad y definición, lo compensó con carisma, experiencia y poses estratégicas para ocultar sus debilidades. Incluso rompió la formación para lanzar poses sorpresivas, robando la atención del público y los jueces. Para sorpresa de todos, los dos finalistas elegidos fueron Chris Dickerson y Arnold Schwarzenegger. Frank Zane, el campeón defensor, Mike Mentzer, el gran favorito, y Boyer Coe, quien mostró una condición física impecable, quedaron fuera de la disputa final. Pero lo más impactante, Arnold, a quien muchos ni siquiera veían en el top 5, no solo llegó a la final, sino que terminó ganando el show. Aquella noche Mike terminó en quinto lugar. Cuando recibió su trofeo se le puede ver gritando furioso: ¡Esto es absurdo! Tras la controvertida decisión, la indignación fue inmediata. Fanáticos y competidores estallaron en críticas, mientras cadenas de televisión como CBS rompían lazos con la competencia. Se establecieron nuevas reglas de juzgamiento, porque la victoria de Arnold en 1980 no fue solo polémica, cambió para siempre la trayectoria y la percepción del culturismo. En medio de este caos, Frank Zane y Boyer Coe se retiraron de competencias menores, mientras que Mike Mentzer se retiró por completo del deporte tras el incidente. A partir de ahí, la carrera de Mike comenzó a fragmentarse. En sus seminarios, hablaba abiertamente con desprecio sobre lo ocurrido, una actitud que, según él, llevó a que fuera extraoficialmente vetado por la IFBB, haciendo que los promotores se negaran a contratarlo. También dejó las publicaciones de Wider y para 1982 sus ingresos pasaron de $200,000 al año a cero. Mike había trabajado en la revista Workout más duro que nunca en su vida. Quería hacer de ella la mejor publicación posible, pasando noches enteras sin dormir, a veces hasta 2 o 3 días seguidos, para cumplir con los plazos, mientras seguía usando anfetaminas para poder hacerlo. Cuando el proyecto fue cancelado, quedó devastado. Le había puesto el 110% a este proyecto y no funcionó, confesó. A este golpe se sumó la muerte de su padre en 1985, algo que terminó por destrozar a Mike. Durante 5 años, Mike recorrió un camino hacia el olvido. En ocasiones estuvo al borde del suicidio y fue internado de forma regular. Ningún tratamiento, ni medicación, ni terapia parecía mejorar su condición. Pronto empezaron a circular historias en el mundo del culturismo. Un Mike Mentzer fuera de control, entregado a comportamientos cada vez más extraños, corriendo desnudo por las calles, profetizando el fin del mundo, siendo arrestado en múltiples ocasiones,
incluso esperando la llegada de extraterrestres. Aunque algunas de esas historias eran exageradas, otras resultaron ser ciertas. Con la llegada de los años 90, Mike llevaba 18 meses libre de anfetaminas, aunque aún sufría episodios esporádicos. En una ocasión, a finales de 1994, su amigo cercano, John Little, recibió una llamada inquietante. Mike decía que estaba en Las Vegas y que estaba a punto de volar a la luna para reunirse con Bill Clinton y resolver los problemas del mundo. Cuando John lo visitó, el episodio psicótico había terminado. A pesar de ello, Mike lograba avanzar. Estableció su negocio de entrenamiento personal en Gold's Gym y en los años siguientes su progreso fue constante y positivo. Desde 1999, su hermano menor, Ray Menser, se sometía a diálisis y esperaba un trasplante de riñón. Mike se ofreció como donante, pero los médicos descubrieron que él mismo tenía un grave problema cardíaco, lo que descartó la operación. Como consecuencia, Ray debía esperar más tiempo, y Mike decidió mudarse con él para cuidarlo. El 9 de junio de 2001, ambos trabajaban en su nuevo DVD de entrenamiento, HIIT. Tras una jornada agotadora, Ray se fue a dormir mientras Mike continuaba trabajando hasta tarde, pese a las advertencias de su hermano, que temía que el esfuerzo agravara su corazón debilitado. Finalmente, el cansancio venció a Mike, quien se fue a la cama. A la mañana siguiente, 10 de junio de 2001, Ray descubrió que su hermano jamás despertaría. Mike había sufrido un infarto mientras dormía, a los 49 años. Devastado, Ray se encargó de los arreglos funerarios, pero el destino le tenía preparada otra tragedia. El martes siguiente, la gerente del negocio de Mike recibió una llamada de la unidad de diálisis. Ray no había asistido a su sesión. Cuando fue a su apartamento, lo encontró sin vida. Había fallecido a los 47 años, apenas 2 días después que Mike. A pesar de su retiro y su muerte prematura, que limitaron sus aportes al culturismo, la vida y los escritos de Mike siguen siendo un llamado a cuestionarlo todo, descubrir lo mejor para cada cuerpo y, sobre todo, entrenar con propósito e intensidad. Solo por eso, Mike Menser es y será una leyenda del culturismo.